Iniciamos hoy con el tema número 7 de este módulo de Cristología 2. Y el día de hoy vamos a ver el tema, continuamos, ¿verdad?, con la función de Cristo o su obra como gobernante, es la segunda parte. Y bueno, pues todos recibieron su material y van a tener unas semanitas ahí de break para ponerse al corriente, ¿verdad? Va a ser bueno que no tomen vacaciones del Señor, ¿sí? Sino que en donde estén, gracias a Dios, tenemos los medios para poder estar, pues ahí como no queriendo la cosa, ¿verdad? Si estamos ahí en el commute, vamos en el transporte o lo que sea, podemos estar escuchando, si no de todo, de un jalón, de a ratitos, bueno, cada quien sabe cómo, ¿no? Pero bueno, el objetivo de esta enseñanza, en esencia, es llegar a entender lo que es el concepto de reino de Dios o reino de los cielos. Porque de reino se ha hablado y han salido doctrinas, pero para aventar para arriba, ¿sí? Hablaremos más acerca de eso en otro momento. Ahorita otra vez el objetivo es que nos quede claro el concepto bíblico de lo que es reino. Mencionamos la clase pasada, ¿verdad?, que la intención no es, y no por el momento, el hecho de entrar en aspectos escatológicos, ¿no? No, pero es que si el reino milenial y que si o sea, cosas que tienen que ver con escatología, ¿verdad? Temas, este tema, por ejemplo, de lo que es reino, pues evidentemente toca aspectos que involucran pues al pueblo de Israel, a la nación de Israel, y seguiré subrayando esto. Cuando hablo de la nación de Israel me refiero a los descendientes de Abraham, ¿sí? A los semitas, no a quienes profesan algún tipo de la religión judía, ¿sí? Eso es muy importante señalarlo, eso es muy importante tenerlo en claro. Entonces, pues bueno, hablar de reino supone un territorio o una esfera en la que gobierna un rey, quien establece leyes de dicho reino. El reino de Dios carece de las imperfecciones que son inevitables en los reinos del mundo. Es un reino santo, justo, de paz y amor. Un reino digno de alabanza y de gratitud. ¿Okay? Entonces yo creo que es muy claro esto, ¿no? Pues para un rey, pues necesita un reino. Si no tiene un reino, pues no es rey, ¿verdad? Como otra vez, ¿no? La canción de aquel profeta tonto, ¿verdad? No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo rey. ¿Qué tipo más bruto? No tengo trono, no tengo reina, no tengo nada. O sea, no tengo un reino, pero soy rey. Ok. Bueno, a ese le llegó bueno, ya. Ya. Mejor ahí. Sí. Dice, a veces hay muchas enseñanzas que se han dado históricamente en donde se han asociado reino de Dios con iglesia o con el gobierno de iglesia en el mundo. Eso a lo mejor algunos de ustedes lo llegaron a recibir. Somos rey, es el gobierno, es el reino de Dios, la iglesia va a gobernar y hasta que la iglesia gobierne, y bueno, esto tiene un pensamiento es un pensamiento muy antiguo, no es una nueva doctrina, debo decir, aunque es cierto que por allá de los 90s estuvo, 80s, por allá, 80s, 90s, estuvo muy de moda eso, el reino, y después vino la rabia de los apóstoles, profetas y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y al ratito los patriarcas y esas modas que se han ido dando, ¿no? Y doctrinas muy extrañas.
Pero todas las que tienen que ver con relación al reino de Dios, repito, no son nuevas. Esas surgieron, pues, algunas de los pensamientos y doctrinas que estuvieron circulando tienen como esencia las enseñanzas de Agustín de Hipona. ¿Sí? Estamos hablando del siglo V. Entonces, ahora, no es una crítica a él, pero hay que entender el contexto en el que él vivió, las revolturas que él traía por ahí, ¿verdad? Pero el contexto que él vivió, es decir, él vio caer el Imperio Romano. Para él es la iglesia, o sea, Roma gobierna, ¿verdad? Porque ya la iglesia ahí estaba en Roma. Entonces, cuando vienen el tema de los bárbaros, ¿verdad? Y que cae el Imperio Romano, muchos decían, no, pues es que lo que pasa es que como somos cristianos nos está pasando esto, tenemos que volvernos al paganismo. Y él saca una defensa y dice, no, es porque no nos hemos portado bien, es que nos están pegando. Entonces, para él, y de ahí desarrolló muchas cosas que tenían que ver con gobierno de la iglesia en la tierra. Muchas vertientes, no voy a entrar por ninguna de ellas. Una lectura, si en algún momento les parece interesante, si tienen el tiempo, de él es La Ciudad de Dios. ¿Sí? Son varios tomos, es interesante porque ves el pensamiento que él tenía, ¿no? Al respecto. No quiere decir que, lo dijo él, lo tomo tal como él es. No, es el hecho de que podamos leer esa perspectiva y entenderla, y ya después de eso uno puede decir, pues sí estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Pero yo no puedo decir, no estoy de acuerdo si no lo entiendo antes. ¿Okay? Entonces, regresando, la Biblia nos dice en el Nuevo Testamento, y más concretamente el apóstol Pablo nos dice que el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino ¿en qué? En paz, en justicia, en gozo, en paz, en el Espíritu Santo. Dice, eso es el reino de Dios, en eso consiste. ¿Sí? No tiene nada que ver con gobiernos terrenales. No tiene nada que ver con que vamos a orar para que se levante un cristiano y que se gobierne cristianamente. Esas son de las tonterías más grandes, ¿verdad? Que en las que la iglesia se ha involucrado. No, vamos a hacer una manifestación para esto, para que nos escuchen, y manifestación, y luego esto, y hacen aquello. Ahora, yo no digo que no debe de haber una acción de parte de la iglesia en su entorno, ¿verdad? Donde beneficia a quienes están en derredor suyos, pero el beneficio más grande es la predicación del evangelio y manifestarles a Cristo con nuestras vidas, manifestarles que Él gobierna nuestras vidas. Y en esa proporción también vamos a traer bendiciones a quienes nos rodean. ¿Sí me explico? O sea, es decir, a consecuencia de eso, pues si tenemos la oportunidad de ayudar, vamos a ayudar, etcétera, pero no como un programa de gobierno, no como un programa eclesiástico para lograr tal cosa. No, se va a dar porque esa es la vida, como en los primeros cristianos. Ustedes ven la historia de la iglesia, ven lo que hacían los primeros cristianos en el Imperio Romano, por ejemplo, en los primeros 100, 150, 200 años, por lo que eran conocidos los cristianos, ¿verdad? Y nosotros ahorita vemos cosas terribles, pero en aquel entonces era, el cristianismo ha dejado un legado muy impresionante, ¿sí? No nada más la predicación del evangelio, que ya en sí con eso, ¿sí? Pero por ejemplo, nada más en cosas, acuérdense, estamos hablando de Cristo como gobernante. Ellos lo tenían muy claro, Cristo me gobierna. Bueno, sí, estamos bajo el César o el César, que es como se dice César, ¿no? Estamos bajo Él es el emperador, pero mi vida y mis decisiones, el rumbo de mi vida lo define Cristo. Y por ejemplo, mientras en el Imperio Romano
cuando había alguna epidemia, cuando había algún enfermo en la casa o incluso algún anciano, ¿sí?, que ya se ponía mal, lo que hacían es que los sacaban a las orillas de los caminos, enfermos y todos, y ahí los dejaban a que se murieran. Como práctica común, Si había alguna epidemia, los primeros que corrían de ahí eran los médicos. ¿Sí? A los muertos, a los enfermos los sacaban y decían, pues ahí. ¿Y quiénes? Por ejemplo, pues no puedo decir que el aborto, porque no estaba tan desarrollado ese asunto, pero sí el nacimiento, por ejemplo, el ser mujer, sobre todo en los 2 primeros siglos, era, dice un hermano, un deporte de mucho riesgo. ¿Sí? El 90% de las casas buscaban no tener más de 2 hijas, los niños que fueran. ¿Sí? Pero en muchas ocasiones, si veían que nacía niña y yo ya tengo una niña, en muchos casos las asfixiaban y después las dejaban, las echaban a las alcantarillas. Ahora, lo que estoy diciendo, hay un sustento arqueológico en todo esto. ¿Sí? O sea, cosas que se han encontrado en las alcantarillas, por ejemplo, de distintas ciudades del Imperio Romano, son precisamente osamentas de bebés. En la aplastante mayoría, niñas. ¿Sí? Algunos que no eran tan desalmados, ¿sí?, era la niña y lo que hacían es de que las llevaban y las dejaban en la orilla de un camino. Y pues ahí, a ver, ahora sí que ellos, ¿verdad?, dentro de sus filosofías, pues el destino. A ver lo que los dioses hayan deparado para ella, pues en algunos casos eran comidos por animales, ¿verdad? En otros casos, como esto se sabía, había gente que andaba ahí buscando y se encontraban, las tomaban, ¿sí?, y era para esclavitud. ¿Okay? Ahora, en todo esto que les digo, ¿qué creen que hacían los cristianos? Ellos eran conocidos porque decían, a ver, hay una epidemia y estos cristianos no abandonan a sus enfermos. Al contrario, recogen a los nuestros. ¡Qué locos! ¿Sí? Estos cristianos, ¿sí?, o sea, tienen un montón de niñas. ¡Qué locos! Porque los cristianos también andaban en los caminos y si veían alguna niña o al que vieran, lo recogían. En algunos casos era gente muy pobre, pero también había cristianos muy pudientes. ¿Sí? Entonces se los llevaban a ellos o ellos aportaban la manutención para esa niña. Y se les instruía y la edad de casarse entre los cristianos era mucho más alta que en el resto del imperio. O sea, si yo les digo que la edad para casarse de las niñas en el imperio romano era entre 10 y 12 años. Esa era la edad, porque me cuestas mucho, vas para afuera. ¿Sí? En los cristianos era ya después de los 15 años, o sea, ya se casaban viejas. Ya se casaban muy grandes. Fíjense. ¿Qué diferencia hace el gobierno de Cristo en la tierra, verdad? Pero tiene uno que ser gobernado por Él. Entonces, en eso consiste el gobierno de Dios, en la tierra. ¿Sí? Ahí está la evidencia. Entonces, bueno, sí, repito, nada tiene que ver con gobierno terrenal. Es cierto que con el gobierno humano en los sistemas que hablamos ahorita, ¿verdad? Pero que hay un reino futuro, pero todo eso es escatológico, en donde en la tierra el Señor gobernará con Israel y la iglesia será testigo, etcétera, etcétera, pero eso es escatología y aún ahí hay distintas interpretaciones.
de eso, ¿no? De cómo se da. En su momento vamos a ver, vamos a aprender de cada una de ellas, ¿les parece? Pero ahorita no. ¿Sí? Ahorita no es así. Entonces, repito, tiene que ver eso con promesas que Dios le hizo al Israel semítico, no al Israel sionista. Esos términos se los voy a mencionar después, ¿ok? Entonces, para comprender el oficio real o como rey de Jesucristo, es necesario hacer una aproximación al concepto de reino de los cielos y reino de Dios. Ambos términos son sinónimos, quieren decir lo mismo. El primero es usado por Mateo en el Evangelio, el segundo término, o el segundo es el término utilizado por los otros sinópticos, ¿sí? Es decir, por Marcos y por Lucas. La razón para una distinción así se establece en el propósito de cada uno de los evangelios. Es decir, cada uno de los evangelios tiene un propósito distinto y va dirigido a un grupo distinto. Si ubicamos eso, ¿no? Mateo va dirigido, por ejemplo, él escribe a los judíos. Había muchas cosas que él tenía que dejarles en claro a los judíos con respecto a Jesús. Y una de las cosas que evitaban hacer los judíos era decir o pronunciar el nombre de Dios, por aquello de no tomar el nombre de Dios en vano. De hecho, hasta la fecha, a la hora de escribir, no escriben Dios, ponen D, apóstrofe, OS. Bueno, son cosas que, o si lo hacen en inglés, es G, apóstrofe, D. Pero no dicen o no escriben completo, porque no quieren violar alguna ley, pero bueno, esas son sus cosas, ¿no? Entonces Mateo escribe, se dirige a ellos, y tratando de dejar en claro, es decir, si Jesús es el Mesías, si Jesús es el rey, ¿dónde está el reino? ¿Sí? O sea, porque acuérdense que ellos esperaban a un caudillo. O sea, como judíos, ellos esperaban a un caudillo que viniera y los libertara o los liberara del yugo romano. Entonces, cuando él es rey, el rey, oye, pues qué buen rey y qué buen general, porque miren, si vamos a la guerra, no tenemos que andar cargando comida porque él nos la multiplica. Si matan a algún soldado, lo resucita. Si lo hieren, pues lo sana. Estamos listos para pelear todos los días, sin bajas. Qué impresionante. Nos podemos mover con mucha facilidad. O sea, tenemos que entender que había esta visión y que Mateo está diciendo, no, espérense. El reino está en los cielos, donde está Dios. Eso ya, ok. En el caso de Lucas, en el caso de Marcos, va dirigido a gentiles. El reino de los cielos. Explícame, es el reino de Dios, el gobierno de Dios. Ok. Les quedaba más claro. No sé si me alcanzo a explicar con esto. ¿Sí o no? Entonces, pero a la luz de la enseñanza de la Escritura, es decir, una buena hermenéutica, llegas a la misma conclusión. Reino de Dios y reino de los cielos es exactamente lo mismo. Son expresiones sinónimas. Yo sé que hay posturas en donde dicen, no, son cosas distintas. Bueno, una hermenéutica correcta siempre va a llegar a la conclusión de que son sinónimos. ¿Okay? Seguimos avanzando. La expresión reino de Dios no aparece en el Antiguo Testamento, fíjense. Pero el concepto de Dios como rey y su gobierno aparece a lo largo de todo el Antiguo Testamento. En un nivel general, Dios gobierna todo lo que existe. Es el autor y el conservador de todo lo creado. Estamos claros con eso, ¿verdad? O sea, vamos a ver con un poquito de detenimiento aquí. Dices, es que
pero ¿cómo les habla del reino de Dios si para los judíos no estaba en las Escrituras? Es decir, no estaba en el Antiguo Testamento, reino de Dios o reino de los cielos, ¿no? Pero acuérdense que Israel por mucho tiempo tenía un gobierno teocrático. Digan conmigo, teocrático. ¿Qué quiere decir teocrático? Que Dios gobierna, que es el gobierno de Dios, ¿sí? Cuando se dice democrático, es que el pueblo gobierna. Ese es un asunto ya ahorita más distorsionado, manoseado, manipulado y cuanta cosa, ¿verdad? Pero bueno, ese es otro asunto. Luego nos metemos por ahí porque es interesantísimo. Pero era una teocracia, es decir, Dios gobernaba, Dios decía, ahora se van para allá, ahora nos movemos, ¿se acuerdan? En el desierto, ahora aquí nos quedamos, ahora le hacemos para acá, yo los defiendo, yo les proveo de alimento, o sea, yo estoy ahí. Pero llegó un punto en el que, bueno, ya sabemos la historia, no terminó bien, en que dijeron, no, nosotros queremos un rey. ¿Se acuerdan? Queremos un rey como las demás naciones. Y Samuel por ahí jalándose las barbas, ¿verdad? Les decía a la gente, no. Y el Señor le dice, mira, Samuel, tranquilo. Me están rechazando a mí. No quieren que yo los gobierne. Entonces quieren que los gobierne el hombre. Por eso luego el dicho, ¿no? Cuidado con lo que pides, no sea que se te conceda. Y estuvo terrible el asunto. Entonces, bueno, regresamos. A nivel general, Dios gobierna, ¿verdad? Y eso lo encontramos en un montón de pasajes. Los salmos son riquísimos en ellos, por eso las 3 citas que yo estoy poniendo aquí tienen que ver con salmos. Salmo 47:2 en la Nueva Biblia de las Américas se lee, porque el Señor, el Altísimo, es digno de ser temido. Aquí es reverenciado, tiene que ver, es digno de ser adorado, es digno de que se le sirva, es digno de que se le siga, es digno de que se le obedezca. Todo eso incluye el digno de ser temido. No está hablando de no está hablando de una fobia, ¿sí? Sino de una reverencia. Por eso dice, Rey grande es sobre toda la tierra. A nivel general, ¿sí? Salmo 103:19, misma versión, Nueva Biblia de las Américas. El Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todo. Salmo 145:19 en Reina Valera 77 dice, tu reino es un reino de todos los siglos. Es decir, está hablando de eterno, de eternidad. Y tu señorío por todas las generaciones. ¿Sí? Entonces, en un nivel general, Él gobierna de esa manera, ¿sí? Ahora, a nivel nacional, pues Dios es el Rey de Israel, como lo mencioné hace un rato, ¿no? Era del pueblo de su pacto, ¿verdad? Dios es el Rey de Jacob y por eso Israel es un reino de sacerdotes. Pues que dice, no, es que en la iglesia y aquí hay muchas teologías que también las vamos a ver, ¿ok? Pero el propósito de Dios, por ejemplo, de sacarlos de Egipto, no era nada más para que ellos estuvieran ahí a gusto, haciendo sus cosas, ¿no? Sino dice, no, o sea, ustedes son para mí un reino de sacerdotes. ¿Qué es lo que iban a hacer? Para darme a conocer a todas las naciones. Ese era el llamado de Dios. ¿Sí? O sea, ustedes me van a dar a conocer a mí, a todas las naciones. Fíjense, qué impresionante. Entonces, bueno, sabemos que el asunto no fue por ahí, no a causa de Dios, a causa de las respuestas del hombre. ¿Está bien? Conocemos la historia y que esa historia no terminó bien. Pero en Isaías 41:21 dice, presenten su causa, dice el Señor, expongan sus fuertes argumentos,
dice el rey de Jacob. Acuérdense que cuando es Jacob, puede decir Jacob y se está refiriendo a toda la nación, puede decir José y se está refiriendo a toda la nación, puede decir Israel, puede decir Judá, ¿sí me explico? Y se está refiriendo a todos. Puede decir Benjamín y se está refiriendo a todos. ¿Está bien? Depende, ahí el contexto, pues uno nada más lo tiene que ubicar para saber cuando está hablando de alguna tribu en específico, algún asunto. Nueva Biblia de las Américas, Éxodo 19:6 dice: ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los israelitas. Imagínense, qué privilegio, ¿no? Siendo gobernados por Dios, ¿verdad? Una teocracia. O sea, no por el hecho de que toda la tierra fuera gobernada teocráticamente, no, es el gobernar en el corazón. Estar sí por encima de todo, ¿verdad? Pero que el hombre esté sujeto en su voluntad a él. Porque sabemos que todo lo que es contrario a su voluntad, ir en contra de su voluntad, eso es pecado, punto. ¿Okay? Rocío nos estuvo enseñando y recordando esto en la clase anterior. Entonces, en el Nuevo Testamento, la expresión el reino de Dios o el reino de los cielos, pues aparece con mucha frecuencia, especialmente en los sinópticos, ¿sí? En Mateo, Marcos, Lucas, aunque también a lo largo en las cartas también llega a aparecer, ¿sí? Pero la frecuencia es mayor en los sinópticos. Se aprecia en las referencias al reino en el Sermón de la Montaña o en el Sermón del Monte, ¿se acuerdan? Ahí donde Mateo utiliza la expresión reino de los cielos, mientras que Lucas usa siempre reino de Dios. Entonces van a notar esas diferencias, pero la razón de ser, otra vez, van dirigidos a grupos distintos para dejar en claro cosas distintas, o más bien de distinta manera, pero el punto es, si hay un reino, y Jesús es el rey, y Jesús gobierna, ¿sí? Entonces es evidente que esos pasajes paralelos utilizan indistintamente para referirse a lo mismo, reino de Dios, reino de los cielos, ¿sí? A modo de ejemplo, podemos ver, no vamos a ver cada uno de los versículos, ustedes ya los tienen ahí, revísenlos en casa, pero es en el llamamiento al arrepentimiento. Mateo 4:17 y compárenlo con Marcos 1:15. Está ocurriendo lo mismo, pero hagan esa comparación, ¿sí? En las parábolas del reino, como las parábolas como la de la mostaza, que está en Mateo 13:31, compárenlo con Marcos 4:30 o con Lucas 13:18 y 19. Está hablando, es lo mismo, pero van a ver que la referencia es distinta. O cuando habla acerca de la levadura, habla del reino, pero vean cómo dice en Mateo 13:33 y vean cómo dice en Lucas 13:20 y 21. Son las mismas parábolas. En uno va a decir reino de los cielos y en otro va a decir el reino de Dios. Pero se está refiriendo a lo mismo, ¿sí? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Ok. Seguimos entonces. Ocurre también, seguimos con los ejemplos, ¿sí? Ocurre también en referencia a las enseñanzas de Jesús, como en el caso, pues, de los misterios del reino. Mateo 13:11, compárenlo con Marcos 4:11. O la entrada al reino. Van a ver en Mateo 18:3, compárenlo con Marcos 10:15 o con Lucas 18:17. O sea, otra vez, es la misma enseñanza, ¿eh? Es el mismo pasaje son pasajes paralelos. Nada más comparen cómo usa uno y cómo usa el otro. O el problema de la entrada de quien confía en las riquezas. ¿Cómo entrar al reino? En Mateo 19:23, compárenlo con Marcos 10:23 o con Lucas 18:24. ¿Sí?
todos ubicamos a Juan el Bautista, ¿verdad? Pues él se le conoce como el precursor o como el heraldo del rey, pero Juan, la predicación de él no fue, venga, vamos a una campaña de milagros porque vean acá y de noches de gloria, vengan y, ¿sí? El mensaje de él fue, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sí? Y van a ver en Marcos, que va a decir, en el reino de Dios. Pero a la hora, la manera más amplia, ¿verdad? Si nosotros seguimos leyendo, porque Mateo 3:2, o sea, como que ahí se queda la idea, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero Marcos la expande, ¿eh? Y dice, ahí en Marcos 1:15, ya lo conocemos todo, dice, el tiempo se ha cumplido, decía, o sea, ya llegó el momento, ya se cumplió el tiempo, había un tiempo de parte de Dios, pues ya se cumplió. Dice, y el reino de Dios se ha acercado. Y dice, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Algo que nos enseñaba Rocío en la clase anterior, ¿se acuerdan? Luego separamos el hecho de, es que es fe y arrepentimiento y fe. Pero en un sentido son las dos caras de la misma moneda. Es inseparable, ¿verdad? Decíamos, yo no puedo confiar si sigo pensando de la misma manera. O sea, yo no puedo confiar realmente. Lo voy a poner así en términos prácticos. Yo no puedo confiar, yo no puedo decir, creo en Dios, si mi manera de pensar es, Dios no es digno de confianza. O sea, es contradictorio. ¿Lo alcanzan a ver? Entonces dejo de pensar, cambio mi manera, porque eso es arrepentimiento, es metanoeos, ¿no? O metanoia, dependiendo la forma en que está expresado, ¿no? Pero es meta, final, noos, conocimiento, entendimiento, pensamiento, conclusión. Entonces dice, pues yo tengo que cambiar, dejar de pensar que Dios es indigno de confianza, entonces yo pongo mi confianza en Él. ¿Y por qué puedo poner mi confianza en Él? Porque yo ya cambié mi manera de pensar. No cambié mi manera de actuar. ¿Sí? Y seguí pensando igual. Porque eso pasa luego, mucho. Eso pasa luego con muchas falsas profesiones de fe. Repite esta oración. Uy, te tiene que doler del corazón para que sea un verdadero arrepentimiento. Y bueno, pues luego sí duele, ¿no? Cuando uno dice, híjole, la regué, horrible, ofendí a Dios. Sí, pero no es, o sea, pero eso es secundario. El dolor es una vez que ya hubo ese cambio realmente. Porque si no, solamente produce convencidos, pero no convertidos. ¿Estamos aquí? Luego en las congregaciones pueden haber muchos convencidos, pero el asunto es cuántos convertidos. ¿Cuántos se han convertido verdaderamente? Entonces seguimos avanzando. Juan el Bautista afirma en su predicación que el reino de los cielos se había acercado como si dijera, está al alcance de la mano. ¿Sí? ¿Se acuerdan que incluso el mismo Pablo les dice allá a los romanos y les cita Deuteronomio? O sea, no está lejano, ¿eh? O sea, no está como diciendo que, ay, ¿quién va a ir a Dios si Él está hasta los cielos? No, eso está aquí. ¿Sí me explico? Está al alcance de la mano. Y dice que en Él entrarían todos cuantos creen en Cristo como respuesta de fe al mensaje del Evangelio, ya que el reino de Dios o el reino de los cielos, al reino de Dios, o al reino de los cielos, se accede únicamente por el nuevo nacimiento. Nada más. ¿Sí? Es decir, no hay otra manera de entrar al reino. No hay manera de entrar al reino por el seguimiento de rituales,
No hay manera de entrar al reino por ser un, déjenme entre comillas para los que no están viendo, ¿sí? Entre comillas, un cristiano nominal. ¿Qué es un cristiano nominal? Pues yo digo que soy cristiano, o sea, de nombre, ¿sí? Acuérdense que nadie nace como un creyente, ¿eh? Nadie nace como un cristiano. ¿Sí me explico? Ya no vamos a entrar ahorita en las edades, que si cuándo, el creer y todo ese asunto, o sea, pero entendemos que cuando hay conciencia es que se cree, ¿verdad? Que hasta cierta etapa, en algunos más, en otros menos, Dios no los toma por justos, por ejemplo a los bebés, no los toma por justos, los toma por inocentes. Son cosas distintas, ¿sí? Pero cuando alguien tiene esa conciencia y se arrepiente, se le imputa la justicia de Cristo. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, es ahí solamente cuando podemos entrar al reino. No siguiendo porque digan, no, yo soy cristiano. Es que yo nací en cuna cristiana. Pues a lo mejor la cuna era cristiana. Dices, porque tú vives como el chamuco, ¿verdad? Como el diablo, mano, vives tú. La cuna, las sábanas, la almohada, hasta el Moisés le dicen, ¿no? Hasta bíblico, fíjate. ¿No? Pero, ¿y tú qué? No, es que yo, por ahí. Pero bueno, por ninguna cosa, solamente mediante el nuevo nacimiento. ¿Sí? Juan 3, del 3 al 5, se lee así en la Nueva Biblia de las Américas. Pasaje muy conocido. Jesús le contestó, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Fíjense, vean cómo subraya ahí, no puede, cómo se enfatizó, no puede, es imposible. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí agua no se está refiriendo al bautismo. Aquí agua se está refiriendo a la palabra de Dios. ¿Sí? Porque esto está hablando del nuevo pacto. Esparciré agua sobre ustedes y serán lavados. ¿Sí? Entonces aquí, repito, eso no es una condicionante, ese asunto, ¿no? No sé si está claro, pero se acercó, ¿verdad? Ustedes recuerdan, ahí lean todo el pasaje en Juan 3, ¿no? Qué tremendo estás, qué maestrazo eres. Oye, nadie puede hacer eso si Dios no está con él. Y el Señor, así es como que, ay, te voy a ubicar para que sepas, tú que eres maestro, ¿no? Y ya después le dice, mira, tú que eres maestro de Israel, ¿no sabes esto? Ahora, nacer de nuevo quiere decir nacer de arriba, nacer de Dios, nacer de lo alto. ¿Estamos aquí? Entonces, sin embargo, fíjense, toda aquella generación, en su mayoría, no reconoció a Jesús o no reconoció en Jesús al Rey prometido. Otra vez, ¿por qué? ¿En dónde estaba fijo el pensamiento de ellos? Como mencioné hace un rato, pues en un caudillo político militar, ¿verdad? Que les trajera paz, que les trajera prosperidad, librándolos del yugo de esos feos romanos. ¿Ok? Pero podemos ver que el Señor no apareció como ese libertador político. Un paréntesis, ahí es en donde muchos dicen que probablemente cuando Judas se dio cuenta de eso es que se decepcionó. Porque algunos dicen que él tenía como que, bueno, sí, tú eres el Mesías, tú eres el Rey, sí, pero cuando ya se vio de que vas a ir a la cruz, es como que esto ya no terminó bien, tú no eres. O sea, realmente nunca tuvo su confianza en él.
Estaba esperando, estaba igual que los demás. No sé si me explico hasta aquí. En Juan, en primera de Juan, en la parte B, de hecho, en el capítulo 13, en el versículo 8, Reina Valera lo traduce como: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Sí? Esto quiere decir, cuando habla de deshacer, quiere decir de desligar las obras del diablo, para traer libertad. ¿Se acuerdan Isaías? Libertad a los cautivos, ¿sí? ¿Ok? Para eso se reveló. ¿Para qué vino Cristo? Pues para aquellos que están atados por el diablo y al diablo y a su reino, a todos el que cree en él, llega y lo dice: aquí ya te desamarré, ven para acá. Ven para acá, ven para acá. ¿Sí? El mismo Señor dijo también allá, haciendo una referencia, anótenlo nada más ahí en Lucas 17, 20 y 21, que el reino de Dios no vendría como algo exterior, como algo externo, ¿sí? Sino que se realiza en el interior. ¿Por qué? Porque la justicia en el reino no es externa y ceremonial, hermanos, es interna, es del corazón. ¿Qué? La justicia es interna, no es externa. Seguimos avanzando. Todo el Antiguo Testamento señala a Jesús como la culminación del plan de redención de Dios. ¿Sí? Estos son temas que luego vamos a ver adelante dentro, lo empezaremos a ver quizá en este módulo, pero es Jesús visto desde el Antiguo Testamento. Es muy importante, ¿sí? Por lo que era necesario que el rey muriera para llevar los pecados del pueblo sobre sí mismo antes de entrar en su gloria. Dense una vuelta nada más por Isaías 53, por ejemplo. ¿Sí? Dense una vuelta por ahí y van a ver de lo que se trata cuando habla de mi siervo, ¿sí? De Jesús, ¿no? Es tremendo. En Lucas 24, 44 al 47 se lee así. Fíjense que este es un pasaje que a mí me gusta mucho. Es toda esta escena, ¿se acuerdan? Los que iban del camino a Emaús. ¿Sí? Dice: después Jesús les dijo: esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Era necesario que se cumpliera. ¿Sí? Ahora, dice: entonces les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras. ¿Cuántos dicen: ay, a mí también ábremela, Señor? Por favor, por favor, por favor. Con urgencia. ¿Sí? Y les dijo: así está escrito que el Cristo padecerá y resucitará de entre los muertos al tercer día. Aquí él era el Señor hablándoles, pero todavía no había resucitado. ¿Sí? O sea, es decir, fue pues hablando con ellos, ¿no? Y le dice: ¿por qué? Ahora sí que con el acercamiento que él tuvo con ellos, ¿por qué están tristes? No, pues es que, bueno, léanlo ahí. Dice: y que en su nombre, es decir, como si él mismo estuviera haciéndolo, se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿No fue lo que les dijo? Empiecen predicando en Jerusalén, después en Judea, en Samaria y hasta lo último, hasta donde lleguen. ¿Sí? Seguimos avanzando. Entonces, es necesario, mis amados, llegar a la comprensión del concepto de reino de Dios o reino de los cielos. Necesitamos entender esto. ¿Sí? Esto puede definirse como la esfera de gobierno en la que Dios reina como soberano y es obedecido voluntariamente. Esto es muy importante. Cuando hablamos de la esfera donde Él gobierna, es los que están adentro. ¿Cómo es una esfera? Ok, pero el concepto cuando dice, en la esfera en el ámbito de,
pero en la esfera es que está dentro de eso. ¿Sí? Seguimos. Fíjense, Daniel, no, tú no. Dejo, presente. Daniel 4, 34 y 35. La Nueva Biblia de las Américas se lee así. Pero al fin de los días, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y recobré mi razón, porque anduvo medio... ¿Sí? Anduvo 7 años como bestia. ¿Sí? Qué terrible, ¿no? Ahí, ay, qué deprimente, qué feo. Dice, alcé mis ojos al cielo y recobré mi razón y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Aquí voy a hacer una pausa. Fíjense, loco, ¿verdad? Pero bien que sabía. Pero ¿qué es lo que lo tenía como animal? ¿Qué es lo que lo tenía comportándose como bestia? Su orgullo. O sea, sí, perdió la razón, sí, pero por eso dice, alcé mis ojos y recobré mi razón. O sea, hasta que vi, hasta que dije, ya, me quebraste. Era durito, Era durito el tipo. Bueno, seguimos. Su reino, porque su dominio es dominio eterno y su reino permanece de generación en generación. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle, ¿qué has hecho? O sea, ahora en esto, Él evidentemente, acuérdense, era aquí Cristo, Él no estaba viendo a Cristo, no. ¿Sí me explico? Él estaba viendo en general el gobierno de Dios. Él estaba viendo la esfera. Ahora, pónganse a pensar en esto. Para este hombre y para muchos, el decir el reino, el imperio, era prácticamente todo lo que ellos vivían, todo lo que ellos conocían y se iba ampliando y hasta donde fueras, hasta donde llegaras, estabas dentro del imperio, como con Roma, hasta que todo eso se colapsó. ¿Sí me explico? Pero bueno, hay algunos asuntos históricos bien interesantes ahí. Pero seguimos. El reino de Dios no puede considerarse como una esfera de profesión, ahorita lo voy a tratar de explicar, sino como una esfera de posición. Acuérdense, esfera dentro ¿de qué se trata este ámbito? Esta entrada al reino es obstaculizada por el legalismo de las gentes que tratan de sustituir la esfera de comunión propia del reino por la de la religión propia de los hombres. Eso está allá en Mateo 23:13, cuando el Señor les dice, ahora sí que ustedes ni sirven a Dios ni sirven al diablo, ni entran ni dejan entrar. Terrible, ¿no? Los creyentes están ya en el reino de Dios. Eso lo vamos a ver ahí en Colosenses 1:13. Por tanto, la ética del reino ha de cumplirse ahora en quienes por nuevo nacimiento están en esa esfera. ¿Quedó claro más o menos eso? ¿Qué queremos decir cuando hablamos de una esfera de profesión? Es decir, la esfera de una profesión o por profesión no es por comprometerse a cumplir con ciertos votos o con ciertos rituales, ¿ok? Ni por defender o por seguir una idea, ni por ingresar en una orden religiosa, etcétera, etcétera, etcétera. No por decir, ¿estamos aquí? No, ahora voy a seguir esta religión. Esta es la religión. Entonces, mediante ella voy a entrar. No es eso lo que la Biblia enseña. Cuando alguien enseña eso, lo que está haciendo, eso es legalismo. ¿Sí? Eso es legalismo, no es santidad, es legalismo. El legalismo lo que hace es impedir la entrada, porque la entrada es mediante el nuevo nacimiento. Ahora, por eso es una esfera. ¿Quedó claro lo que es esfera de profesión?
¿Sí? Ok, esfera de posición es por haber sido puesto dentro de. Te da la posición de estar dentro de ese reino. En Colosenses, precisamente, ahí en 1:13, nos dice que fuimos trasladados de un reino de oscuridad, de un reino de tinieblas. ¿A dónde? Al reino. O sea, hay un traslado. ¿Quién hizo ese traslado? ¿Quién nos cambió de reino? Nos sacó de este reino y nos metió en este otro reino. ¿Sí? Entonces, por eso estamos hablando que el reino está dentro de una esfera de posición, ¿sí? No de profesión. Es importante que tengan estos conceptos claros, ¿sí, mis amados? O sea, no es por decirme, no es por decir, no es por comprometerme, no es por hacer esto, no es por mi esfuerzo, no es por mi mérito, no es por repetir una oración, no es por ir a la iglesia, no es por leer la Biblia, no es porque mis padres son cristianos, entonces yo también, no es porque yo nací en un cierto lugar, no es porque yo nací en esta determinada nación y en esta nación se es así. ¿Sí me explico? Por ejemplo, Reino Unido es confesional. Alguien que nace aquí, ¿verdad? Que es su nacionalidad, o sea, que es de aquí, él por default, ¿qué es? Sí, pero en cuanto a su fe, en cuanto a religión, ¿qué es? Es anglicano. ¿Sí? O sea, está dentro del reino. Y acuérdense, el rey es la cabeza del Estado, pero también es la cabeza de la iglesia anglicana. Eso ya nos dice mucho, ¿sí? En Rumanía, ¿no? ¿Cuál es? Es los anglicanos, los luteranos, no ortodoxos, ¿sí? En algunas regiones, ¿verdad? Por ejemplo, en algunas partes de Alemania, pero no, bueno, actualmente en Suecia son luteranos, son estados confesionales, ¿sí me explico? En algunos de nuestros países, pues no oficialmente, por ejemplo, en México, en teoría la iglesia no gobierna, ¿no? O sea, estuvo gobernando como parte del Imperio Español, por ser un virreinato, ¿no? Pero en la práctica es casi es católico, como en la mayoría de nuestros países, ¿sí? No sé, creo que, igual me equivoco, no sé si me equivoco, pero en Argentina creo que también es confesional católico, porque le pasan mensualmente o anualmente una parte del ingreso a la iglesia católica. Lo mismo que en España. En España es el 1% de su Producto Interno Bruto. Es un dineral. Y los eximen de un montón de cosas. En México, oficialmente no. Ajá. Quién sabe, debajo del agua, cómo está el asunto, ¿no? Por eso hubo un personaje en México, nada más historia hispanoamericana muy, muy rápida. Hubo un personaje por allá, fue un presidente, ¿no? Que él se llamó Benito Juárez. ¿Han escuchado? El benemérito de las Américas, tanto en los individuos como entre las naciones. El respeto al derecho ajeno es la paz. Decían, no, tremendo. El tipo era un masón. ¿Sí? Y bueno, él lo que hizo fue separar la iglesia del Estado. Entonces, eso es lo que se dice que es un Estado laico. No tiene nada que ver con la iglesia. Otra vez, ¿no? Otra vez en teoría, ¿no? En México llegó a haber a principios del siglo XX, una guerra después de la revolución o entrelazada con la revolución mexicana se le llamó la guerra de los cristeros. ¿Sí? Luego les platico. Seguimos. Pero de eso nada tiene que ver. Es que fíjense que mucho de esas cosas que están metidas ahí tienen que ver con la idea del reino, o sea, de Dios gobernando, o más bien la iglesia gobernando. ¿No? Vean
vean Europa, hermanos. O sea, échense un clavadito por ahí, por la historia en ese sentido. Vean las distintas órdenes, qué funciones tenían. ¿Se acuerdan de las guerras de las cruzadas? Y bueno, muchas órdenes por ahí. Entre ellas, bueno, seguimos. El apóstol Pedro, en su proclamación del Evangelio en Pentecostés, le dijo lo siguiente allá al auditorio. En Hechos 2:36 dice: sepa, pues, con certeza, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quienes ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. O sea, Él es el Mesías y Él es el Rey. Él es el Mesías y Él es el que manda. Ya todos así como que... Pero no se detuvo ni tantito Pedro, ¿verdad? A veces que ustedes estuvieron gritando hace 50 días, ni 2 meses, crucifiquen o crucifiquen, sí, que su sangre sea sobre nosotros. Bueno, a ese Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y es ahí donde dice que sintieron que una espada les atravesó el corazón, porque ellos entendían eso. O sea, fue como un... ¿Qué hicimos? ¿Qué podemos hacer ahora? Ahora sí que, ¿quién podrá defendernos? Entonces, fíjense, en la teología de los judíos, y me estoy refiriendo a los judíos de los tiempos de Jesús, ¿sí? Otra vez, no me estoy refiriendo a otro tipo de grupo, sino a lo que es el judaísmo bíblico, o a lo que fue el judaísmo bíblico, porque como tal ya no existe. Porque el judaísmo bíblico se basaba en los sacrificios. Quitas los sacrificios, ya no tienes eso. Ya no tienes expiación. ¿Sí? Entonces, no me estoy refiriendo de eso, ¿sí? Porque ya a partir de el siglo I, a partir de ahí, del siglo I, ya más bien es lo que les comenté, ¿no? Es esencialmente un judaísmo talmúdico, ¿sí? Entonces, bueno, ya de ahí en adelante, muchas cosas, ¿no? Pero para ellos, el reino no es un concepto, o no era un concepto así como que estático, ¿verdad? Como ocurre en el pensamiento occidental. O sea, ellos pensaban del reino algo bien distinto, ¿sí? Es decir, ellos entendían el reino como el ejercicio de la autoridad de Dios. Es Dios ejerciendo autoridad, Dios gobernando de una manera muy, muy práctica, ¿sí? Con todas sus perfecciones, en donde ese rey que vendría enviado por él, que es ¿quién? Jesús, ¿sí? Pues iba a ser puesto, pues sí, para gobernar, pero la idea que ellos tenían, otra vez, ¿no? Era ese caudillo militar. Y el Señor dice, no, pero tú prometiste tierra y tú prometiste gobierno y tú prometiste, sí, se lo prometí a David y lo voy a cumplir, pero ahorita no, ahorita es acá adentro. En la primera venida es acá adentro y en la segunda venida vamos a ver. ¿Sí? Ese es otro asunto, ¿no? Entonces para ellos era algo muy, muy fuerte. Seguimos avanzando. El sentido del término reino de Dios o reino de los cielos es la esfera donde Dios ejerce su autoridad y es acatada en sometimiento por los seres que se relacionan con Él. Es otra forma de decirlo, hermanos. ¿Cuántos de los que están aquí están en relación con Dios? Ok, esos están dentro de esa esfera. Sobre ellos ejerce su autoridad. Por eso que importante es que Él nos gobierne. Si Él nos gobierna, créanme que los demás se van a dar cuenta. Se va a notar. Seguimos leyendo. Para eso, el Hijo de Dios irrumpió en la historia humana para levantar al hombre caído de su condición de perdición y de esclavitud espiritual y conducirlo a la experiencia de salvación y libertad, de tal manera que voluntariamente se sujete a la autoridad divina y reconozca al Señor como Rey, obedeciéndole.
Es decir, si no le hacemos caso, si no le obedecemos, ¿no él mismo dijo, ¿por qué me dicen Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? ¿Lo alcanzan a ver? Entonces, pues ahí está el asunto, ¿no? ¿Para qué vino? Bueno, nos enseñaba Rocío hace un momento, para quitar aquello que nos separaba de Él. El pecado que nos separaba. Pero fíjense, vino y quita aquello que nos separaba de Él, lo quita una vez y para siempre, ¿sí o no? Ok, ya eso ya nos metió al reino. Al creer, ya estamos dentro del reino. Bueno, pero seguimos metiendo la pata hasta el cuello, ¿sí o no? Y pecando. Pero, ok, entonces dice que si alguno ha cometido pecado, ¿qué tiene que hacer? Pues ve, confiésalo, apártate de él, ¿verdad? Y el Señor, la sangre de Cristo, dice, nos limpia de todo pecado. Fíjense, ese nos limpia ya no es para separarnos del pecado, para separarnos de Dios, ¿sí? Sino ahora ya está quitando todo aquello que nos separa de la comunión con Él, ¿ok? Es decir, el ser humano antes de venir a Cristo está separado de la vida, no tiene la vida de Dios. Viene Cristo, ponemos nuestra confianza en Él, nos da su vida, estamos con vida eterna, pero seguimos metiendo la pata, nos sigue limpiando, sigue haciendo a un lado, es decir, no nos dio nada más la posición en Él, pero es que Él está interesado en que tengamos relación con Él, comunión con Él, y el pecado impide esa comunión. ¿Ok? Cuando, bueno, no voy a decir yo, ¿verdad? Pero cuando alguien no está en comunión con Dios, aunque sea parte del cuerpo de Cristo, no está en comunión con los hermanos, aunque vaya a la iglesia. Porque no tiene comunión con Dios la Escritura nos dice que si no tenemos comunión con Él, no tenemos comunión los unos con los otros. Por eso dice, y la sangre de Cristo nos limpia nuestros pecados y tenemos comunión los unos con los otros. ¿Sí? Porque cuando yo incurro en una falta, cuando yo incurro en un pecado, no solamente se interrumpe mi relación con Dios, pero se interrumpe en un nivel espiritual mi relación con mis hermanos. O sea, sí afecta, ¿eh? Sí afecta. ¿Qué diferencia hace el hecho de todos estar en ese mismo, que hablamos, ¿se acuerdan? Ese mismo sentir, en ese mismo furor. Pero de ir en pos de Él. Qué distinta una iglesia así, ¿no? En el tiempo actual, los que son salvos por gracia y mediante la fe son sacados del poder de las tinieblas y trasladados al reino del Hijo de Dios. Es lo que vimos hace un momento. Colosenses, capítulo 1, versículos 12 y 13, lo voy a leer desde la Nueva Versión Internacional. Dice, darán gracias al Padre. Él nos ha facultado para participar de la herencia de los creyentes en el reino de la luz. Es otra forma de decir el reino de Dios. Es otra forma de decir reino de los cielos, porque Dios es luz y ningunas tinieblas hay en Él, dice Juan. Versículo 13, Él nos libró del dominio de la oscuridad o de las tinieblas y se nos trasladó al reino de su amado Hijo. Maravilloso, ¿no? ¿O qué? ¿O qué dicen? ¿Me darían 5 minutos más? Estoy por entrar a la conclusión, pero creo que aquí hay algo que es muy importante, aunque en alguna ocasión lo llegué a tratar esto, o lo mencioné muy por encima, ahorita no voy a profundizar, pero quiero quiero echarle otra rana a la olla, pues, ¿no? Aquí, a este asunto. Miren, conforme el cristianismo fue avanzando, conforme fueron habiendo más y más cristianos por distintos lugares, conforme se fue abriendo paso, básicamente pues era el mundo helenista, ¿no? La cultura griega, el pensamiento grecorromano.
Pero ellos veían a los cristianos como algo muy subversivo, ¿sí? Como algo contrario al gobierno. ¿Por qué? Porque la propia proclamación de ellos, ¿verdad?, era una crítica al orden del César o del Quésar. Entonces, por eso los trataban de aniquilar. Porque es, a ver, ¿cómo? ¿Otro rey? Bueno, tú eres el emperador, pero el que gobierna mi vida, y tú me dices que pague impuestos, pago impuestos. Tú me dices, eso está bien, pero a quien desde mi corazón se postra y a quien adoro es a Jesús, no a ti. Porque ellos se creían dioses. ¿Está bien? Entonces era extraña para muchos porque dentro del pensamiento helenista, pues ellos concebían, fíjense, la edad de oro y la edad de la felicidad como cosas del pasado. Y dentro de la fe cristiana, ¿en dónde está lo mejor? En el reino venidero, cuando estemos con Él. ¿Sí? Para nosotros, o sea, para ellos decían, bueno, pero es que lo mejor era antes y estos dicen que es después. Estos están bien raros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto rompía con la visión cíclica que ellos tenían de la historia. ¿Ok? Ellos veían la historia como un círculo. Y la Biblia no te marca un círculo en la historia, la Biblia te lo marca la historia como algo lineal. Empieza aquí, se va desarrollando. Hay algunas cosas que se repiten, algunos patrones se repiten, pero los patrones que se repiten tienen que ver con el corazón humano, con las acciones de los humanos. No porque, ya se acabó, ya se regresó y la historia es infinita. No, la historia empieza en un punto y termina en otro punto. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces eso chocaba en el pensamiento griego. Por eso es que en todas estas condiciones luego había gente que se convertía o que se hacían cristianos, ¿sí? Y sacaban cosas muy raras, muy mezcladas. Cosas que ya hemos visto, ¿no? Como que no, bueno, Jesús, pues no vino en carne. Cosas del gnosticismo, etcétera, etcétera. No me voy a detener ahí. Es por eso que los apologistas cristianos, de los primeros de ellos encontraron mucho apoyo en una idea platónica, ¿sí? En lo que Platón llamaba el mundo de las ideas. Entonces ellos decían, oye, sí es cierto. O sea, por eso hay dentro de las corrientes, en algunas corrientes, algunas doctrinas se les llaman neoplatónicas. O sea, lo que hay ahí detrás no es cristianismo, es Platón. Y algunas ideas, por ejemplo, de Platón, ¿verdad? Es que ese mundo superior es perfecto, ¿sí? Aquí todo es imperfecto. Entonces, ellos comenzaron a referirse al reino de Dios con referencia a lo que Platón decía. ¿Sí me estoy? Por eso es ahí en donde yo lo que comenté en alguna vez, y este es el punto, todo el rollo que les dije, este es el punto en donde quiero llegar. Muchas veces, sin darnos cuenta, podemos tener algunas ideas medio platónicas. ¿Cómo qué? Como que tengo que mejorar y me tengo que despojar de ciertas cosas para poder acercarme a Dios. ¿Lo están viendo? Eso es platónico, pero puro y duro. Eso es Platón puro y duro. ¿Sí? Porque el hombre no se puede despojar de cosas para acercarse a Dios. Por eso es Emmanuel. Es Dios acercándose al hombre. Es Dios llegando a la condición de hombre. No pecó, pero se hizo hombre. ¿Se fijan? Es decir, el hombre no se puede elevar, salirse de para ser mejor. Voy a mejorar porque hay algo superior. Entonces me tengo que despojar de estas cosas terrenales para alcanzar lo celestial. Hermanos, eso es neoplatonismo, eso es gnosticismo. Y pueden haber muchas ideas que están ahí entrelazadas y todo eso tiene que ver con la idea de reino. ¿Ok? Vámonos para el final. Conclusión, 25 puntos. Primero,
El reino de los cielos o reino de Dios no es de este mundo. ¿Está claro eso? No pertenece al sistema del mundo. Procede de Dios mismo, es de condición celestial y solo se llega a Él por una acción sobrenatural, divina, como el nuevo nacimiento. Nacer de Dios, nacer de arriba. Pero es que yo le echo ganas, échale todo lo que quieras, pero en tanto Dios no te haga nacer de nuevo, tú no entras. ¿Sí? O sea, el nuevo nacimiento, entonces es la condición que Jesús le puso a Nicodemo. Acuérdense de todo ese pasaje y vean todo Juan 3. Es muy importante, no nada más Juan 3:16. Ay, es que me gusta mucho. Pues para entenderlo todo, ¿no? Todos los cristianos, ¿cuántos cristianos hay aquí? A ver, salúdenme, cristianos. Todos los cristianos forman una única iglesia en la indisoluble unidad del Espíritu Santo que une a todos en un mismo cuerpo. ¿Okay? ¿Cuántas cabezas tiene el cuerpo? Una. ¿Cuántos cuerpos tiene la cabeza? Uno. ¿Ok? Si no estaría medio raro, ¿no? ¿Sí? Ahora, hay ideas. Hay ideas otra vez y que tienen que ver mucho con la mitología griega, Pero bueno, luego entraremos a eso. La vivencia de la iglesia es servir a Dios y esperar la venida del Rey de Reyes y Señor de Señores, que como Hijo de Dios descenderá del cielo. ¿Cuántos están en esas? Pues miren lo que dice la palabra. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 9 y 10, en la Nueva Versión Internacional se lee así. Porque todos ellos cuentan de lo bien que ustedes nos recibieron y cómo, subraye, se convirtieron a Dios. Dice, no quedaron convencidos, se convencieron de que, no, se convirtieron a Dios. ¿Cómo se convirtieron? Dejaron los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Evidentemente, pues es aquí en los términos del Dios vivo y verdadero. Y esperar del cielo a su Hijo Jesús, quien resucitó y nos libra del castigo venidero. ¿No le dan gracias a Dios por eso? Tremendo, ¿no? Pues con esto concluimos la clase de hoy. ¿Le damos gracias a Dios? Señor, te damos gracias por estas afirmaciones categóricas que tú haces, Señor. Por habernos introducido tú a ese reino tuyo. Imposible de acceder a él por nuestros medios, por nuestros recursos, por nuestros méritos, por nuestras fuerzas. Imposible. Nada podríamos hacer. Nada puede hacer el hombre. El hombre de ninguna manera puede acercarse a ti mediante sus esfuerzos, mediante el cumplimiento de rituales, Señor. Es que tú te has acercado a nosotros y nosotros respondemos a ti. Te damos las gracias, Señor, porque tú demandas que confiemos en ti, porque eres digno de confianza, Señor. Ayúdanos a caminar en ese entendimiento y a crecer en ese entendimiento que tú eres digno de confianza, porque a veces podemos decir que sí creemos eso, pero nuestras acciones no son congruentes a eso que decimos creer. Que nuestras acciones sean congruentes a nuestra fe, a lo que decimos creer, a aquello, Señor, que tenemos por delante y que tenemos en ti. Te damos las gracias, Señor, porque ahora nos sabemos parte de tu reino. Ahora tú nos gobiernas, Señor. No queremos gobernarnos nosotros, como lo hablamos la semana pasada. No queremos, nos gobernamos pésimamente, Señor. No nos lleva a ningún bien, ninguno de nuestros timones. Te damos las gracias y queremos honrarte con todo nuestro corazón y siempre, siempre honrarte, adorarte, servirte como nuestro Rey. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. This is not